Bueno, pues me uno a mis compañeros en el agradecimiento, en este caso a Ramón y Cajal, Hipotear. Y bueno, voy a hacerlo un poquito ameno. Sé que estáis ya a lo mejor un poquito cansados, estáis ya en la última hora, pero lo que os vengo a contar es realmente importante. Mirar, hace un tiempo, bueno, en mi profesión me dedico también a orientar a profesionales y a gente joven que está empezando en su trayectoria profesional, ¿no? Y tuve un caso de una chica que, bueno, llegó a verme y me decía, es que me hablan de competencias blandas, que tengo que desarrollar no sé qué, de empatía, que tengo que desarrollar ser resiliencia, y la verdad es que me pierdo, no sé cómo aterrizar todos esos conceptos, ¿no? Hoy aquí, en esta mañana, hemos hablado de formación, en este caso la compañera Gloria ha hablado de lo que las empresas están demandando. Luego hemos pasado también a hablar cuál es la propuesta de valor, con lo que nos acaba de decir David, cuáles son esos tres ejes centrales, ¿no? El talento, el tener los objetivos claros y el ver esa propuesta de valor. Pero si os dais cuenta, todo es desde la persona hacia afuera, ¿no? O sea, decir, al final, ¿qué es lo que está pidiendo mi entorno, ¿no? Y preparándome un poco esta charla, decía, bueno, ¿qué similitud, ¿no? puedo un poco contarles para afianzar sobre todo esos conceptos, ¿no? Porque hemos hablado, o han hablado mis compañeros, de las competencias blandas, power skill, y se ha hablado también de la brecha generacional, se ha hablado también que tenemos los que somos ya de algunos añitos, la generación X, la mentalidad de esfuerzo. Sin embargo, vosotros, generación Z, o incluso los que vienen detrás vuestra, generación alfa, tienen otro concepto. Pero todo esto, ¿cómo lo resumimos? ¿Cómo lo agrupamos, no? Y bueno, llegué a la conclusión de un concepto. Y el concepto es, ¿qué objeto tenéis vosotros habitualmente siempre cerca? ¿Móvil? Vale, perfecto. El móvil, ¿vale? ¿Y qué tenemos en el móvil? ¿Alguna aplicación, por ejemplo? ¿Con qué nos comunicamos? WhatsApp, muy bien. ¿Con quién conectamos con la gente? ¿Me das tú? Insta, muy bien. ¿Con quién nos entretenemos? ¿Con qué aplicación nos entretenemos? TikTok, muy bien, aquí no hay duda, aquí lo tenemos claro, TikTok. ¿Con quién o con qué aplicación también buscamos entretenimiento? Netflix, fotos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa cuando tenemos este móvil lleno de apps? ¿Alguien lo tiene así? ¿Sí? ¿No? Ya tenemos un avance, que es que en este caso iOS, por ejemplo, nos lo agrupa. Pero si sacáramos todas las aplicaciones que tenemos en el móvil, tenemos muchas, y eso a veces, ¿qué es lo que hace? Pues hace que nuestro móvil empiece a ir lento, empezamos a escuchar no tienes almacenaje, elimina fotos, elimina vídeos, dicen por ahí, muy bien. ¿Qué más cosas hacemos cuando nuestro móvil empieza, ¿no?, a quedarse en el famoso aro que empieza a pensar, a pensar, a pensar? ¿Qué más tenemos? Intentamos darle solución a ese espacio, ¿no? Pero sigue estando igual. Nada cambia, ¿vale? Entonces, en ese momento,
vemos que algo no va bien, algo se está bloqueando con lo que normalmente, con el objeto que normalmente más utilizamos. Y entonces cuando pasa este tipo de cosas, siempre aparece alguien, porque siempre hay alguien que te dice, pues, oye Cristina, creo que no va a ser cuestión de las apps. No son las apps. Esto tiene pinta de ser el sistema operativo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué decimos que es el sistema operativo? ¿No? Esta quizá es la idea donde vais a resumir todo lo que hemos estado hablando, lo que han estado hablando mis compañeros, para que se quede sintetizada, para que podáis, a partir de esta idea, elaborar y de ir de lo concreto a lo más general. Cuando esto sucede, cuando nuestro sistema operativo de nuestro móvil no funciona, no está bien, da igual las apps que tengas. Da igual que tengas WhatsApp para comunicarte o el Insta para conectar con otras personas o TikTok, porque empieza a quedarse colgado, empieza a no funcionar bien. Y automáticamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos, en este caso, que tenga iPhone, te vas a la actualización de software, ¿no? Y dices, jo, es que no tengo el software actualizado. Entonces, no da cabida a todas las apps que estamos generando. Porque además las apps, como decía en este caso antes David, son aplicaciones que se generan y se actualizan constantemente. Es decir, estás descargándote una versión y mañana tienes otra, mañana o si no a la semana tienes otra actualización, ¿no? Estás continuamente actualizándote, continuo mejora. Entonces, cuando todo falla y todo le cuesta y vemos que es cuestión del sistema operativo, entramos y hablamos, como se está hablando toda esta mañana, de la formación, se está hablando de las competencias técnicas, obviamente, como decía David anteriormente, si no sabes lo que tienes que hacer, ya ahí apaga y vámonos, ¿no? Es decir, eso es lo fundamental. Pero hablamos también de esa propuesta de valor que te da esa diferenciación. Y todo esto es muy importante, sí, pero como decían antes, no es suficiente. Esto no marca la diferencia, porque lo que no se cuenta hoy en día, y antes lo estábamos comentando en el café, no se cuenta cómo nos sentimos. Antes, con la aplicación de preguntas que hemos hecho, David recogía una pregunta que decía, oye, ¿cómo te hace sentir todo esto el mundo laboral? Os lo pregunto, ¿cómo os hace sentir, no? Lo voy a hacer difícil, estáis en una etapa, digitalización, lo que hoy es nuevo, mañana es viejo, mejora continua, no dejéis de estudiar, de prepararos, de estar. Agobia, ¿no? Como decíais por ahí antes, da pereza, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con esta imagen. A ver. No. Con esta. Y esta imagen, ¿qué nos transmite? Yo vengo a hablaros hoy de lo que transmitimos, porque ya mis compañeros han hablado de lo que ofrecemos, de lo que el mercado busca. Pero ¿qué pasa de nosotros? Al principio de la primera ponencia, Gloria decía, el centro son las personas. Cuando trabajo con las empresas, cuando trabajamos esa cultura organizacional, siempre lo decimos, una cultura organizacional empieza poniendo a las personas en el centro. Muy bien, vamos a hablar de las personas. ¿Qué os transmite esta imagen?
¿Os transmite esa incertidumbre que estábamos hablando antes? ¿No sabemos dónde ir? ¿Qué más os transmite? Soledad, muy bien. Soledad, porque estamos solos en nuestro avance, en nuestra proyección, en lo que queremos ser. Tenemos a muchas personas que nos brindan apoyo, pero cuando entramos en una reflexión interna, que es la mirada que quiero que tengáis, introspectiva, nos encontramos o tenemos esa sensación de soledad. Y aparece, que antes lo habéis dicho, y viene al hilo conexionando con la ponencia de mi compañero, que aparece incertidumbre. No sabemos qué viene después. Sabemos lo que nos están contando, pero no sabemos nada más. Eso nos lleva a una duda. ¿Y qué pasa cuando dudamos? Pues lo primero que dudamos es de nuestras capacidades, de toda esa formación que hemos recibido, de todo ese conocimiento que hemos aprendido. De repente, ante una situación que me genera incertidumbre, ¡plas!, me lo cargo y empiezo a dudar de mis capacidades. Ya no hablamos de la presión, porque cuando no sé lo que va a pasar, cuando encima dudo de mis capacidades, pero además tengo un componente aquí, que es la presión porque tengo que aprobar este trimestre, presión porque tengo que encontrar un trabajo, como decían antes, con el trabajo, hay tipos de trabajo también, ¿eh? Tenemos un trabajo que es nutricional, que es con el que decía antes, que pagamos las facturas, tenemos que vivir, tenemos que cubrir esas necesidades básicas de las que hablaba Maslow, pero luego también tenemos el trabajo en donde nos sentimos realizados. Y yo os quiero invitar a que vuestras miras estén en ese tipo de trabajo, en el que os sintáis realizados, en el que encontréis esas ganas de levantaros todos los días y poner vuestra propuesta de valor para los demás, y más, en este caso, como las profesiones que habéis escogido. Nos encontramos aquí con este tipo de dudas, ¿no?, que han hablado antes de las entrevistas de trabajo. Yo algún que otro proceso de selección he hecho y te ves que la gente, llega un momento, gente muy preparada, como lo sois vosotros, y llega a la entrevista y se bloquea y no sabe transmitir en este caso, ¿no? Muchos a lo mejor estaréis diciendo, bueno, pero es que yo todavía no he hecho ninguna entrevista, esto me queda un poco lejos, pero la sensación sí que la sabéis. Es como, seguramente recordaréis vuestro primer día de entrar en este centro. Veníais de otro centro, no conocíais ni teníais amistades, a lo mejor sí, alguno, pero tampoco conocíais a los profesores, no conocíais tampoco lo que es las materias que se iban a dar, y eso te genera esa incertidumbre de la que estamos hablando, ¿no? Eso, como os digo, no es falta de capacidad. No es falta de capacidad. Eso lo nubla la incertidumbre. O como cuando estudiabais para un examen, ¿no? Os preparáis, obviamente, si no te lo preparas, no es ni capacidad ni nada, ¿no? Simplemente es un poco de suerte que aparezca la Virgen María y punto. Pero si tú te lo has preparado, no vale con eso todavía, porque tienes un montón de dudas en ese momento. Empiezas a pensar, ¿qué me va a poner? ¿Vas a desarrollar? ¿Tipo test? Igual me lo han dicho, no me lo han dicho, entrará esta pregunta, yo creo que no, me voy a estudiar hasta aquí, no me da tiempo, ¿no? Al final tienes todas esas incertidumbres que van a marcar el que te veas más capaz. Y como os digo, en este caso no es falta de capacidad, es la falta de certeza. ¿Qué pasa? Que claro, venimos hablando toda la mañana que estamos en un entorno VUCA totalmente, Bunny, es decir, no tenemos
certeza, lo que hoy funciona, mañana no, lo que hoy me sirve, mañana no me sirve. En esa trayectoria que antes veíamos de cómo va a ser vuestra carrera profesional, cuántos trabajos voy a tener, que no es lineal, sino que va a ser con altibajos, esta certeza no la voy a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en un escenario en el que ya me pregunto, ¿no? Y empiezo a cuestionarme y empiezo a sentir esas capacidades que creo o que en un momento me veía con ellas, empiezan a tambalearse. Y empiezo a preguntarme, ¿seré suficiente bueno? ¿Habré escogido bien mi carrera? ¿Y si fracaso? ¿Qué van a pensar los demás? Todas esas preguntas nos las hacemos. Y llegamos a una que es, ¿valgo o no valgo? Y ya os digo de antemano que esa pregunta es una pregunta trampa. Permitidme que vuelva otra vez a la metáfora del móvil. Hemos dicho las apps que tenemos, ¿no? Y esas apps son esos conocimientos, esa parte de formación, ese conocimiento de habilidades técnicas, y el sistema operativo es el que va a hacer que esas apps funcionen. Y ahora os pregunto, con todo lo que hemos dado y lo que llevamos en estas sesiones, en esta primera jornada, ¿qué creéis que es ese sistema operativo en las personas? ¿Qué creéis que hace que tengamos esa propuesta de valor? Lo han dicho mis compañeros. ¿Qué pasa con lo que sé? ¿Es suficiente? No. Porque lo que tengo que demostrar qué es lo que sé y cómo lo sé. La formación, titulaciones, grados, medios, superiores, certificaciones, idiomas, cursos que hagamos, genial, ahí son necesarios, hay que hacerlos, pero no nos quedamos ahí, porque esto lo que hace es acumular, tener muchas apps, pero no me van a servir de nada si no tengo actualizado mi sistema operativo. Y ese sistema operativo, eureka, las competencias blandas. Lo que hemos estado diciendo y han estado diciendo mis compañeros todo este tiempo. Esas competencias que nos hacen ser diferentes y que nos hacen aplicar un mismo conocimiento de maneras distintas. De tal manera que hay personas que transmiten y personas que no. Víctor Cooper dice, hay personas que van por la vida, ¿no? dando luz a 3000 voltios y hay otros que van apagadas. Entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de persona queremos ser. Hablando de personas, todos conocemos, en vuestras clases seguramente partimos al inicio de curso todos con las mismas oportunidades. Se aplican los mismos conocimientos. Los docentes dan el mismo conocimiento para todos. ¿Acaba todo el mundo igual? No. ¿Hay algún tipo de discriminación? No, que tenemos ya los profes. No, me refiero, al final lo que es la materia se imparte igual. Y ahora lo que yo hago con esa materia es diferente. Estará la persona que vaya a su casa, que se pase los apuntes a limpio, que vaya por delante de la programación que se va a dar. Habrá otros que esperen al último momento para coger un libro, oye, y les funciona. Habrá otros que no.
¿vale? Entonces, al final, con esto lo que quiero que os quedéis claro es que teniendo los mismos conocimientos, las mismas titulaciones, una persona puede tener unos resultados distintos, totalmente distintos a las otras personas. Aquí es que como le des más fuerte te pasas, ¿eh? Vale. Resultados distintos. ¿Por qué esos resultados distintos si partimos de la misma base? Cuando entramos en octubre o en septiembre partimos igual, nos imparten el mismo conocimiento, pero sin embargo en junio no acabamos todos igual. Y eso es porque en nuestro sistema operativo esas competencias blandas que no se ven, que no se pueden palpar, porque yo un título lo puedo mostrar, una formación, pero las competencias blandas es aquello invisible, invisible pero que lo cambia todo. Bueno, pues aquí entramos en el cuore de mi intervención, porque claro, no hacemos nada más que hablar de competencias blandas, pero ¿cómo lo gestionamos, no? Esas competencias. ¿Cómo le damos estructura? ¿Cómo podemos empezar a entrenarlas? Porque antes han comentado, esto hay que entrenarlo. Esto es de día a día, trabajar, ¿no? Vale, pues yo voy a empezar basándome en el modelo CARE, que es un modelo en el que fácilmente creo que vais a poder comprobar en cómo los profesionales del sector dividimos y desarrollamos esas competencias. Lo hacemos en base muy parecido si tenemos en mente la pirámide Maslow, ¿no? Aquí tenemos una pirámide en donde la base tenemos esas competencias personales, lo que nos va a dar el sustento de cualquier base. Luego tenemos en el siguiente nivel las capacidades de logro, las que nos llevan a la acción, las que nos hacen movernos. Estas dos estamos hablando de competencias intrapersonales. Como decía antes el compañero, lo que yo puedo gestionar, lo que depende solo de mí. En el siguiente nivel ya la cosa cambia. Ya vamos a las competencias de cooperación, competencias relacionales. Y en la cúspide tenemos cómo lideramos y cómo finalmente lideramos esa parte de competencias blandas que tenemos en nosotros mismos. Bueno, pues dentro de lo que es esta pirámide vamos a ir viendo, si él aquí me lo concede, vamos a empezar por las competencias personales. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos ese autoconocimiento que hablaba Gloria al principio de estas ponencias. Es tan importante conocerse, es tan importante conocer cuál es vuestra tendencia de personalidad, cuál es vuestra tendencia de comportamiento, qué ritmo tenéis, si tenéis un ritmo rápido, soy ágil de mente, capto las cosas rápida, o sin embargo soy de un ritmo pausado, soy más reflexivo, tengo la necesidad de reflexionar las cosas, o por el contrario soy una persona que me echo para adelante, que tomo la iniciativa, que no me importa, bueno, pues poner ciertos límites, o por el contrario soy una persona que me cuesta poner esos límites, que prefiero pasar desapercibida, que busco la armonía, o una persona que con el orden genera su estabilidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginaros una persona que detesta la confrontación, que finalmente acabe en un departamento de bajas, de una telefonía móvil. ¿Alguno de vosotros ha llamado alguna vez?
para darse de baja? ¿Os podéis imaginar cómo llama la gente? ¿Cortésmente? ¿Simpática? No. Imaginaros, esa persona no está alineada en su puesto de trabajo con esas competencias que tiene. Más competencias personales que vamos a encontrar aquí, la gestión emocional. Hablábamos antes de cómo nos regulamos, ¿no? Como cuando tenemos que hacer algo, antes decía, si tenéis que hacer algo, pasar a la acción, hacerlo, efectivamente es así. Pero eso no quiere decir que no nos dé miedo, que no nos entren las mariposas, que no nos pongamos, bueno, pues en una situación incómoda, en un terreno hostil. Por supuesto, la visión positiva, cómo nos hablamos. Si voy a un examen y voy a decir, y voy pensando, va a salir mal, va a salir mal, va a salir mal, va a salir mal, me va a salir mal. Recordar, el lenguaje crea realidad. Si voy a una entrevista de trabajo y voy pensando, no estoy preparado, no estoy preparado, no estoy preparado, no, y luego ya, si encima entro a la consulta o me hacen un roleplay y voy fijándome y comparándome en que los demás son mejor que yo, todo eso me va a condicionar. Por todo esto, las competencias personales que os estoy comentando son la base de este modelo. Es donde nos tenemos que construir. Yo a veces a mi consulta llega gente, en este caso ya personas que están trabajando, no, es que quiero que me desarrolles el liderazgo. Liderazgo porque me van a ascender y quiero que me desarrolles la parte para dirigir personas. Ya, sí, muy bien, estupendo, vamos a empezar. Pero ¿cómo estamos aquí? ¿Tú te automotivas? Si no lo haces, ¿cómo vas a motivar a los que tengas a tu cargo? ¿Tú te regulas emocionalmente? Si no te regulas emocionalmente, ¿cómo vas a regular a los que tengas a tu cargo? Por eso, esta parte es la base de esas competencias. Siempre que hablamos de competencias blandas, tenemos que hablar y partir de aquí, de esta parte de competencias personales. Y como os decía, hablamos del autoconocimiento, saber en este caso qué es lo que siento, quién soy, hacia dónde me siento o cuál es mi tendencia natural de comportamiento, cómo me gestiono, hablando de esa regulación emocional, de cómo puedo tener, bueno, pues aunque a lo mejor tengo un mal día, cómo puedo afrontar esa situación, ¿no? Cómo me hablo cuando aparece ese diálogo interno. Hablamos también de resiliencia. ¿Cómo supero? Antes hablábamos de la parte de la frustración. Y es que es normal. Os ha tocado vivir una etapa, o nosotros también, los más mayores, en una etapa en la que todo es ya. Nosotros hemos vivido, antes lo comentábamos, que enviábamos una carta y pasabas con mucha suerte 3 o 4 días si era urgente, llegaba al destinatario y luego otros 3 o 4 días para contestarte. Ahora son segundos. Entonces, habéis nacido, sois nativos digitales y habéis nacido en un mundo en donde la inmediatez es lo que manda. Vosotros no sois los culpables. Pero claro, cuando las cosas no suceden, porque hay muchas cosas que no suceden en el momento, es cuando ahí nos empezamos a dudar y no gestionamos bien esa frustración. Muy bien, ya me conozco, ya tengo esas competencias personales adquiridas. Entonces, cuando tengo esas competencias personales adquiridas, ahora paso a la acción. ¿Y cómo paso a la acción? Muy fácil. Paso a la acción organizándome, planificándome, tomando esa iniciativa. Antes decía el compañero, tenéis que buscar tiempo, ¿no? No vale, voy a hacer esto,
¿no? Ya seguramente lo veréis con algún amigo vuestro. Oye, a ver si nos vemos. Ya, a ver si nos vemos, es que no te ves. De no ser que quedes el viernes por la noche en tal sitio. ¿Vale? Así tomamos la iniciativa. Paso del saber, ya sé quién soy, ya sé qué es lo que me gusta, ya sé qué es lo que quiero, ya sé cómo regularme emocionalmente. Y entonces cuando ya sé esto, paso al hago, al hacer, para cumplir un mantra que llevamos todos los que nos dedicamos al desarrollo personal muy a fuego. Ser, para, hacer y después tener. Pasar del sé al hago en un plan de acción. Y para eso me hace falta la iniciativa, tener autonomía, por supuesto, adaptarme, tener esa adaptabilidad y tener también esa gestión del tiempo, cómo yo me organizo. Y cuando hablo gestión del tiempo no quiere decir tengo que hacer esto en 50 minutos, no. Cuando hablo de gestión del tiempo es cuando priorizo lo que antes estaban diciendo los compañeros. ¿En dónde me quiero meter? Voy a priorizar hacia dónde quiero dirigir mi actividad o mis objetivos. Muchas veces pensamos que o esperamos a saberlo todo, ¿no? Para hacer las cosas. Y me gustaría preguntaros algo. ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí habéis estado en alguna situación, alguna ocasión? ¿Habéis sabido qué es lo que teníais que hacer? Pero por motivos que ahora mismo quizá a lo mejor no sabríais decirme, no lo habéis hecho. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Por aquí sí? ¿Por ahí también? ¿Vale? ¿Y cuántos habéis empezado algo sin tener ni idea lo que teníais que hacer, pero habéis dicho, me tiro a la piscina? Más, ¿no? Sí. Con lo cual, esto es lo que nos da la conclusión, es que no tenemos que esperar a saber las cosas para tomar acción. Es decir, la confianza viene cuando empezamos a andar. Y eso lo vemos muy fácil en esta slide. ¿Quiénes de vosotros, todos, sabemos, imagino, montar en bici, ¿no? Es lo primero que nos enseñan. Cuando nos montamos en esa bici, ¿tenemos la seguridad de que no nos vamos a caer? No. ¿Y cómo empezamos? Empiezas, ¿no? Das un pie, te tambaleas, pones el pie, vuelves a intentarlo otra vez, a sabiendas que podemos caernos. Pero, ¡chas!, se produce la magia. Damos 2 peleadas y arrancamos. ¿Y qué es lo que aparece? El equilibrio. Con lo cual, cuando tomamos acción, cuando pasamos al cambio, las cosas suceden y pasan. Y es eso precisamente lo que nos da esa certeza y lo que nos va proporcionando la seguridad. Cuando ya nos conocemos, cuando ya pasamos a la acción, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro valor ya no es solamente individual, ya se convierte en un valor relacional. Si os dais cuenta, cuando ya estamos ya en el tercer nivel de la pirámide que veíamos, del modelo CARE, estamos en un tercer nivel en donde ahí necesitamos de los otros para que brille esa propuesta de valor que tenemos que darle. ¿Y qué nos encontramos aquí? Bueno, nos encontramos trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos, adaptabilidad al cambio. Si os dais cuenta, son competencias que necesitamos de otros para poder desarrollarlas. Necesitamos de un equipo
para aprender a trabajar en equipo. Necesitamos de la empatía para tener ese enfoque en el que podamos encontrar y entender lo que piensan los demás. Os voy a poner, ahora luego os lo voy a poner, un ejemplo. Como aquí os decía, pasamos de un núcleo central relacional, del individual, a una estrategia relacional, ¿vale? Pasamos a esa parte en donde nuestro valor pasa a ser de todos los que estamos trabajando y desarrollamos la empatía. Y la empatía no significa, estar dándole el sí a la otra persona, sino significa entenderla, entender su enfoque. No tengo por qué compartir lo que la otra persona me esté diciendo, pero sí debo de entender que lo mismo que yo tengo unas necesidades, hay otras personas que tienen otras necesidades y que son tan válidas y tan necesarias, sobre todo cuando trabajamos en equipo. Porque, ¿quiénes de aquí practican deporte? Por aquí, por allí también. Deportes solitarios, ¿quiénes practican deporte de equipo? Fútbol, baloncesto, balonmano, ¿vale? ¿Sí? Todos los que habéis levantado la mano, no sé, fútbol, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Un portero o el extremo lateral? ¿Sí? Si tenemos un portero que lo para todo, pero no metemos goles, o si tenemos un delantero que mete muchos goles, pero igual que nos meten goles, nosotros metemos, nos meten, o vayámonos al baloncesto. Estamos hablando de deportes en equipo. ¿Y esto qué significa? Que para ser un equipo, que no es un grupo, un equipo es el que comparte un objetivo en común y el que sabe valorar las necesidades y lo que cada uno puede aportar. Por supuesto, también esa escucha activa. ¿Cuántas veces os están contando una amiga o un amigo, ¿no? O le estamos contando algo a alguien y sí, no sé cuánto, y te estás dando cuenta de que no se está enterando de nada. Nos reímos, ¿no? Porque pasa. No se está enterando de nada. Escuchemos a la persona, porque cuando nos toca a nosotros hablar, también nos gusta que nos escuchen. Lo necesitamos. ¿Qué más aparece en estas competencias relacionales? La resolución de conflictos. Como os decía antes, hay personas que tienen tendencia natural de ser cohesionadores de equipo. Cohesionan. ¿Por qué? Porque están muy orientados, y seguramente de aquí habrá muchos, por la vocación que habéis escogido, de estar muy orientado a la persona, al bienestar de las personas que os rodean. Ese tipo de personas son muy buenas resolviendo, en la resolución de conflictos, porque además saben tener empatía, tener escucha, ponerse en el enfoque de la otra persona y sobre todo prestar esa colaboración. Os voy a poner ahora el ejemplo y os voy a pedir vuestra ayuda. ¿Hacéis trabajos cooperativos en clase? ¿Sí? Vale. Seguramente, ayudarme a ver, vamos a analizar qué tipo de personas, ¿no? O de perfiles, mejor dicho, os encontráis en los trabajos grupales. Está la persona que de entrada toma la iniciativa y empieza un poco a dirigir, esto lo hace menganito, sotanito, esto de esta manera tenemos que hacer tal. ¿Cierto? ¿Me equivoco? Está también la persona que aparece el último día en plan de, cuando ya está todo el trabajo hecho, ¿cuál era mi parte?
Puede ser que también esté la persona o el perfil que haga solamente lo que estrictamente le han dicho esa persona que ha tomado el liderazgo, pero que no hace nada más. Y luego siempre, como en todos los equipos, está el que pone la salsa, ¿no? Que no es que ayude mucho, que tampoco hace tanto. Pero oye, que te lo pasas bien, ¿no? Que te echas un rato agradable de risas, que te ríes, que hace el trabajo ameno. Y ahora os pregunto, cuando los profesores os ponen esos trabajos cooperativos, ¿con qué perfil queréis estar? ¿No se os oye? ¿Con el que sabe? ¿Con el que propone? ¿Con el que aparece el último día preguntando cuando ya está todo hecho qué es lo que tengo que hacer? ¿Con el que más trabaja, no? Vale. Pues eso pasa en las empresas, chicos. Eso pasa en los equipos de trabajo. Entonces, ¿cómo? Si antes os estabais preguntando, ya, pero esto de la propuesta de valor está muy bien, pero ¿cómo yo puedo esto trabajarlo y ejercitarlo? Como esta chica que me venía a mí al principio que os comentaba. Muy fácil. Lo tenéis ahí. Si yo quiero ser esa persona que aporte ese valor, si yo tengo un trabajo en donde voy a trabajar en equipo, que creo que va a ser vuestro caso por las profesiones que habéis elegido, tengo que trabajar este tipo de competencias. ¿Para qué? Para ser esa persona que todo el mundo quiera trabajar conmigo. Porque eso va a ser vuestro valor, va a ser una parte de vuestro valor. Y cuando ya estamos, hemos pasado el primer nivel, competencias personales, el segundo, paso a la acción, competencias al logro, me sé planificar, organizar, gestiono el tiempo en el sentido de priorizo qué es lo importante, lo que no es importante, y ya me relaciono, lo que hago es que trabajo las competencias de liderazgo. Aquí sí, porque aquí ya puedo. Tener en cuenta que cada nivel se construye cuando tengo el otro adquirido, no antes. Y aquí lo que hacemos es que esta parte, ¿no? Si hablábamos antes de que cuando trabajamos en el equipo, nuestro valor, que es individual, se vuelve relacional, aquí en la cúspide se proyecta. Aquí es donde proyectamos nuestro valor, en la cúspide, donde sabemos perfectamente qué es lo que queremos, donde damos y hacemos visible aquello que hemos empezado diciendo que no es visible, pero que lo marca todo, ¿no? Esa parte del sistema operativo. Nadie se pregunta de un iPhone, ¿no? O de un Galaxy o de un Xiaomi, no sé, me da igual la marca. Al fin y al cabo son buenos teléfonos, valen una pasta, ¿no? Nadie se pregunta que es que el teléfono es malo, pero el caso es que no va. Entonces algo pasa. Aquí nos encontramos, como os decía, esa capacidad de influir. Cuando yo ya me sé relacionar con las personas, cuando ya sé planificarme, cuando ya sé organizar, ya puedo organizar a las personas, ya puedo tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que consigo? Consigo esa capacidad de influir, de ser ese modelo que quiero seguir, ¿no? Cuando vosotros tenéis a los profesores, habrá profesores, a mí me pasaba, había profesores que, bueno, que han pasado de largo y hay otros que dejan huella. ¿Por qué? ¿Por qué dejan huella? Porque transmiten, porque al final saben conectar, saben escucharte y conectan contigo, pero también conectan contigo. Y son personas distintas, pero saben qué es lo que tú necesitas y también lo que la otra persona necesita. Y eso es transmitir, eso es liderar. Tenemos también esa comunicación efectiva. Antes decían, no hay un buen rumbo, ¿no? Mejor dicho, que me he liado, no hay un buen viento para quien no tiene rumbo.
Si no sabemos dónde vamos, difícilmente podemos determinar una estrategia. Lo mismo pasa con la comunicación. Ya no es saber expresarse, que también. Es saber qué es lo que quiero llegar a transmitir para que esa comunicación sea efectiva. Eso cuando estáis trabajando en esos equipos y se generan esas reuniones de equipo, ¿cuántas veces en las empresas vemos que la gente está cansada de hacer reuniones que no sirven de nada? ¿Que no se llega a ninguna conclusión? Cuando tienes un buen líder, esta parte la tienes bien clara. El cómo comunicar, qué es lo que al final quiero que la gente se lleve. Desarrollar a otros, lo que decíamos antes, ¿no? Con los profes que dejan, esas personas que te cruzas, ya no tienen que ser profes, personas que te cruzan, que en un momento dado, porque ahora son profes, pero cuando entréis en vuestra vida laboral, serán personas, jefes, compañeros, que os dejarán marca. Y son personas que ayudan a que el resto nos desarrollemos. Y así tenemos el liderazgo, que es la capacidad de guiar y motivar a otros. Bueno, después de esta parte, ¿no? Aquí os he mostrado cómo, en resumidas cuentas, en una imagen puede concluir esa parte de liderazgo, ¿no? El cómo reúno a mi equipo en una misma dirección, para que todos rememos y remen hacia la misma dirección. Aquí os vuelvo a mostrar otra vez el módulo que tenemos las competencias personales de base, seguimos en la acción, las dos primeras intrapersonales, las dos últimas interpersonales, necesitamos de los otros para que tomen valor, pero sin la base, todo lo demás se tambalea. Si no tenemos la base del principio, todo lo demás se tambalea. Y esto es aplicable a todo lo que venimos hablando toda esta mañana. Está muy bien, formación, títulos, cuanto más preparados estéis, mejor, la mejora continua, constante. Yo hace mucho tiempo que acabé la carrera, pero sigo estudiando todavía y sigo formándome. Y esto es una constante. Pero todo esto no tiene ningún sentido si no tenemos las competencias blandas desarrolladas. Es ese sistema operativo. Es lo que hace que no se bloquee y que las apps funcionen. Ya voy a concluir un poco y quiero sobre todo que os veáis que esa parte que no es visible, que es invisible, es la que sostiene todo. Eso cuando hacemos las entrevistas de trabajo, obviamente ya tenemos metodología, ya las entrevistas de trabajo las hacemos incluso cuando se hacen online, nos dan un report la IA, ¿no? Al final también nos ayudan a hacer ese trabajo y vemos si el candidato nos está contando verdad, si no, ¿no? Porque buscamos un tipo de perfil determinado, ¿no? Entonces, esta parte de lo invisible sostiene lo visible, quiero que os imaginéis, ¿no? Como un iceberg, que solamente vemos la parte de arriba, la cúspide, ¿no? Como veíamos antes en la pirámide. Pero el 90% del iceberg está sumergido y es la masa que soporta la parte visible. Nuestras competencias blandas van a ser la base que soporten todo el conocimiento que hemos aprendido. Todas esas capacidades técnicas que vamos a estar aprendiendo a lo largo de nuestra vida y también experienciales, con nuestra experiencia laboral. Porque es verdad lo que decían, no vamos a encontrar un trabajo y ahí vamos a estar eternamente. No, en estos tiempos no. Pero, oye, esto tiene también su parte buena. Porque trabajar con más gente te da la oportunidad de aprender de más gente, de aprender de más enfoques. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Y esa parte invisible es la que transmite.
esa parte invisible es la que transmite. ¿Por qué un profesor, ¿no? Y perdonadme los profesores de verdad, no quiero... ¿Por qué un profesor, quizá os pongo el ejemplo del profe porque es lo que ahora mismo, ¿no?, os puede en vuestra edad calar más? ¿Por qué un profesor transmite y te marca, ¿no?, y otro no? Si al final te están contando la misma materia, ¿no? Por esto, por las competencias blandas, que es la parte que no se ve y es lo que sostiene, a modo de nuestro eje. En la anterior ponencia veíamos, ¿no?, decía, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Tenemos habilidades técnicas, habilidades blandas, ¿qué es lo que falta?, ¿no? Y aparecía ahí el triangulito que balanceaba un poco como equilibrio. Estas son la parte que nos da ese equilibrio. ¿Y cómo sostenemos esas competencias blandas? Pues sobre todo lo hacemos con la regulación emocional. Lo hacemos también con ese autocuidado. Y lo hacemos también con estar enfocados en la claridad de nuestros objetivos. Como veis, son cosas que se han estado repitiendo en toda la mañana. Pero esto no es una opción, de verdad os lo digo, no es una opción invertir en vuestras competencias blandas. Es una cosa que tenéis que hacerla sí o sí, con vuestro tiempo, a vuestro ritmo, pero por favor, tenerla en cuenta, invertir, ¿para qué? Para que de todo lo que estéis aprendiendo, hacerlo de una manera sostenible. Me encanta esta frase de Daniel Goleman, que además también han hecho referencia esta mañana los compañeros, y es que las personas son contratadas por sus habilidades técnicas, pero ojo, son despedidas por la falta de sus habilidades blandas. ¡Guau!, ¿no? Y ahora a lo mejor os preguntaréis, ¿entonces para qué estoy estudiando? Hombre, no, porque en este caso el talento es el que abre puertas. La formación, las habilidades técnicas son las que abren puertas, pero lo que te va a hacer sostenerte esas oportunidades van a ser las competencias blandas, esa parte de constancia, de responsabilidad, de cómo me hablo, de cómo gestiono, de cómo cuando las cosas no salen las voy a resolver. Y con esto no os quiero decir que tengáis que ser perfectos, esto no va de ser perfecto, ¿vale?, ni de saberlo todo, y más en los tiempos en los que estamos ahora, los que hemos dicho y no me voy a repetir, de que todo cambia. Esto va de entrenar. Esto va de entrenar esas habilidades con las que vamos a hacer que sean sostenibles. ¿Para qué? Para que sean el eje central que veíamos antes de todo lo que estemos consiguiendo, para que nos faciliten ser nuestra mejor versión. De la misma manera, recordar que no eran cuestión de las apps, de cuántas teníamos, sino que la clave estaba en el sistema operativo, en actualizar ese sistema operativo, ¿vale? Y una vez tenemos esto, que es el valor que no se ve, y eso podemos verlo en esta slide, esas raíces, ¿no? Sembremos esas raíces, hagamos que esas raíces, invertir en vuestras competencias blandas, lo mismo que invertís en tener una app o tener otra. Porque eso os van a dar robustez en vuestro conocimiento. Vais a poder transmitir mejor y llegar a ese público empresarial que os está esperando. Porque en este caso, lo que no se ve es lo que se sostiene y se transmite. Así que, muchas gracias.